Saludos a todos. En este capítulo aprenderemos la importancia de la interacción entre las células y las células con la matriz extracelular, específicamente en organismos que son multicelulares. Estas interacciones son importantísimas durante el proceso de desarrollo, en esa etapa en que las células están dando origen a tejidos. Estas interacciones no solamente tienen que ver con la forma y función de las células, sino que tienen que ver con el destino de esas células. Lo que quiere decir es con el proceso de diferenciación de las células y los tejidos. Aprenderemos acerca de la familia grande de moléculas de adhesión celular, que son las que tienen que ver con esa interacción entre una célula con otra, pero también tienen que ver con la adhesión de las células a la matriz extracelular. Y la matriz extracelular es un conjunto de proteínas que son producto de las mismas células que están en ese tejido, proteínas y polisacáridos, y tienen una función sumamente importante para la que determina la estructura y la función del tejido. Quiero comenzar definiendo lo que es un tejido. Y un tejido consiste de un grupo de células que llevan a cabo una función específica. Hay 4 tejidos principales, están enumerados aquí, ¿no? Enlistados en esta plantilla en los animales. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Quiero moverme un poco más hacia el próximo nivel de organización jerárquica, que sería que un grupo de tejidos forman un órgano. Así que, por ejemplo, si hablamos de dónde, lo primero que nos viene a la mente de en dónde hay tejido epitelial, pues la piel tiene tejido epitelial, pero también tiene otros tejidos, tiene tejido conectivo, tiene tejido muscular y tiene tejido nervioso. Así que un órgano está compuesto de diferentes tejidos que llevan a cabo una función específica. Nuevamente menciono que los tejidos animales principales son el tejido epitelial, como vemos en esta gráfica o diagrama, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En el tejido nervioso ya hemos visto ejemplos de las características de estas células en cuanto a su polaridad y su capacidad de generar potenciales de acción. En el caso del músculo también hemos visto ejemplos de músculo estriado esquelético, que fue el que trabajamos en clases anteriores, el acoplamiento de contracción y excitación. También hemos visto ejemplos de cómo funciona la contracción del músculo liso. No hemos visto mucho del músculo cardíaco, pero vamos a aprender algunas características en este capítulo. Así que esos tres son 3 tipos de músculo. En el caso de tejido conectivo, el tejido conectivo es mucho más diverso. Y vamos a hablar bastante del tejido conectivo, específicamente del tejido conectivo que se llama areolar, porque en este tejido es que principalmente describimos lo que es la matriz extracelular. Pero nuevamente a la figura hay aquí descritos 4 tipos de tejidos conectivos: areolar, tejido adiposo, tejido esquelético, que son los huesos y el cartílago, y tejido conectivo fluido. Vamos a ver que estos tejidos conectivos tienen diferentes funciones y en general esas funciones tienen que ver con las diferencias en la matriz extracelular, que es el que lo compone. En cuanto al tejido epitelial, la lista que está debajo de esa categoría se refiere a las diferentes formas de las células que componen el tejido epitelial. Por ejemplo, el tejido epitelial que se encuentra en la piel es tejido epitelial escamoso, porque las células son aplastadas,
y tiene muchas capas, se llama escamoso o estratificado. La importancia de presentarle yo el tejido, estos conceptos de tejido, es que lo que vamos a ver es que los tejidos se componen de células y matriz extracelular. Vamos a aprender eso un poquito mejor en las próximas plantillas. Las micrografías que vemos aquí son de el intestino delgado, y lo uso porque hemos hablado mucho de esta célula que hemos usado como ejemplo para hablar de transporte, la célula del tejido epitelial, y a veces la vemos así solita como yo la acabo de dibujar, pero estamos hablando de un tejido, así que el tejido al cual estamos refiriéndonos es un tejido epitelial que recubre el lumen de este tubo. Así que esa célula que yo dibujé, aunque no lo parezca, porque ustedes conocen mis talentos, es una de estas células que está aquí. Es una célula de un epitelio que se llama epitelio columnar, porque la célula es columnar, y simple, porque es una sola capa. ¿Okay? En lo que yo circulé, que no se ve muy bien por el color, aquí hay varias células ahí, y lo más oscurito, estos son los núcleos que están hacia la parte de abajo. Ok. Bueno, pues hemos visto que esas células en los procesos de transporte tienen proteínas de transporte, específicamente en la parte apical y otras en la parte basal. Hemos visto que el transporte de solutos, especialmente el que vimos mucho fue el de glucosa, ocurre a través de un proceso que se llama transepitelial, y eso ocurre porque las células están selladas entre sí, y eso es lo que vamos a aprender en este capítulo. Y por qué ese epitelio mantiene su estructura también tiene que ver con que, y esta sería uniones intercelulares, lo que digo yo aquí, y mantiene su estructura porque está adherida a la matriz extracelular que estaría por aquí debajo. Así que eso es lo que vamos a estar tratando de entender, esas relaciones entre las células y la matriz. Con relación a la micrografía, este es el lumen, y los recuadros lo que hacen es aumentando aumentando un poco más la magnificación, y lo que está rotulado aquí otra vez es el lumen. Recuerden que el intestino delgado es un órgano, así que es otro ejemplo de que este órgano tiene tejido muscular, tiene tejido epitelial, tiene tejido conectivo, tiene tejido nervioso también. Vamos entonces a volver a ver imágenes como esta que describen esa relación entre las células y la matriz. Okay. Lo vuelvo a repetir porque es un concepto que entiendo que es nuevo para muchos, y a veces con la experiencia he aprendido que se hace difícil visualizar, porque siempre hemos estado viendo las células aisladas. En los organismos multicelulares, las células están en forma de tejido, y ejemplos de esas células, pues ya he mencionado células epiteliales, como la que acabo de mencionar, columnar, del intestino, como la que mencioné, escamosa, de la piel. Pero también hay otras células. Hemos mencionado fibroblastos en otras clases. Fibroblastos principalmente se encuentran en la matriz extracelular. Osteoblastos también son células de hueso. Condroblastos es células de cartílago. Así que los tejidos tienen diferentes células especializadas para la función de ese tejido. Y esas mismas células que están en esos tejidos producen la matriz extracelular. Y esa matriz extracelular tiene dos componentes principales. Un componente que es principalmente azúcares, y muchos azúcares en proteínas. Así que tenemos glucoproteínas, que son proteínas que tienen asociadas azúcares,
y proteoglucanos, que la estructura la vamos a ver un poquito más adelante, que contienen también un componente de proteína, pero el componente de azúcares es mucho mayor. Y vamos a ver que en esa matriz extracelular también hay proteínas fibrosas. Vemos entonces aquí un dibujo similar al que hice en las plantillas anteriores de esa célula de un tejido genérico, de un tejido epitelial. Estaría el lumen aquí, en la parte de arriba, la porción apical de las células, toda esta terminología la hemos hablado antes. Las células, como dibujé, están en la plantilla anterior, están unidas entre sí por uniones intercelulares, que no las voy a describir ahora, las vamos a describir más adelante. Y también las células están unidas a la matriz extracelular de diferentes maneras. Y cada una de esas matrices extracelulares va a tener diferente composición. Nuevamente, principalmente vamos a estar viendo tejidos epiteliales, pero no todos los tejidos en el cuerpo son epiteliales, así que después, a lo largo de la clase, voy a estarles presentando otros ejemplos de tejidos, pero para estudiar las interacciones célula-célula y célula-matriz, el modelo principal que se utiliza son los tejidos epiteliales. Y los tejidos epiteliales se definen como epiteliales porque tienen esta polaridad. Una parte apical, la superficie apical da hacia un lumen, que el lumen puede ser hacia una cavidad interna del cuerpo o hacia una superficie externa del cuerpo, como lo es las células epiteliales de la piel. Y la otra parte de la célula, que es la parte basal, pues da hacia la matriz extracelular del tejido conectivo. ¿Okay? Fíjense que lo azul como violeta es tejido conectivo, y adelanto ahora que el tejido conectivo que estamos mirando ahí tiene muy pocas células y mucha matriz extracelular en comparación con los tejidos epiteliales y otros tejidos como el muscular y el nervioso, que tienen muchas células y poca matriz extracelular. No voy a dar detalles de los diferentes tipos de adhesión célula-célula o célula matriz, porque específicamente eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. De manera general, vamos a identificar de qué formas pueden estar interactuando estas moléculas de adhesión celular entre ellas y entre la matriz extracelular. Y en general hay dos tipos de formas que pueden estar interactuando, o dos tipos de interacciones que podemos definir. Unas interacciones se conocen como homofílicas, y lo que significa eso es que es el mismo tipo de proteína. Por ejemplo, estas que están aquí primeras se conocen como caderinas, específicamente caderina E, y como pueden ver es la misma, así que homofílica es caderina con caderina, o en el segundo ejemplo de ese mismo diagrama, de la familia de las inmunoglobulinas, Cell Adhesion Molecules es lo que significa esta letra, de la familia de las inmunoglobulinas, pues también vemos que es de tipo homofílico, que es la misma con la misma. También vamos a definir, o pueden ser, interacciones heterofílicas. Heterofílicas es que son diferentes las moléculas que están interactuando. Si miramos el segundo diagrama de la parte, bueno, no tiene parte, de la segunda parte del diagrama, pues hay un tipo de proteína que se llama selectina, que está interactuando con otro tipo de molécula. En este caso, en la otra célula, está interactuando con azúcares. Ya vimos que este tipo de proteínas que interactúa con azúcares, cuando hablamos de calnexin y calreticulin, se llamaban lectina. Así que esto también es un ejemplo de una lectina.
El diagrama que le sigue a la izquierda lo que está representando es otra interacción heterofílica, pero en este caso una proteína que se conocen como integrinas, que actúa como receptor para proteínas de la matriz extracelular. Fibronectina es un ejemplo de una proteína que está en la matriz extracelular. Estas interacciones entre las células y la matriz no solamente se quedan ahí, sino que conducen, transducen, llevan información hacia el interior de la célula. Por ejemplo, si miramos el diagrama que está, la parte del diagrama de la derecha, nos está mostrando las interacciones intercelulares a través de moléculas de adhesión celular. Caderinas era ese ejemplo, según vimos en la plantilla anterior, pero lo que quiero señalar ahora es que siempre vamos a ver que esas proteínas de adhesión, esas moléculas, tienen moléculas intracelulares que se asocian a esas moléculas de adhesión celular y muchas veces a través de proteínas adaptadoras se asocian también al citoesqueleto, como vemos aquí, no se pueden reconocer que esos son filamentos de actina. Así que la interacción entre las células, célula-célula, también conduce o lleva información al interior de la célula que puede afectar o no procesos celulares. Lo mismo con la célula y la matriz. Vemos entonces abajo que células de adhesión, esta es fibronectina otra vez, perdón, fibronectina no, integrina, y esta se llama laminina, pues se asocia a proteínas que están intracelulares, adaptadoras, que también se asocian a componentes del citoesqueleto que pueden ser actina, filamentos de actina o filamentos intermedios, y puede esas interacciones afectar el comportamiento de las células, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sin darle mucha importancia a lo que a la nomenclatura trans y cis en este contexto de uniones célula-célula, lo que quiero que visualicen con este diagrama, y este está usando como modelo las interacciones entre las caderinas, que ya vimos que son homofílicas, y lo que quiero que vean es que esto funciona como un velcro, que van a haber interacciones laterales entre las caderinas o entre las moléculas de adhesión de las mismas células, según el color clarito y oscuro. Observamos, por ejemplo, que podemos tener uniones laterales en donde se asocian entre sí múltiples moléculas de adhesión de esa misma célula, tanto en la de arriba como en la de abajo, ¿verdad? Vemos aquí que hay 3 y vemos aquí que hay 4. Así que esos son interacciones laterales que obviamente van a fortalecer esas interacciones entre la célula, voy a ponerle números, ¿verdad? La célula, voy a decir que esta es la 2, y la célula 1. Y mientras más interacciones laterales haya entre una célula, más interacciones puede haber con la célula vecina, que eso es lo que se está observando aquí. Cuando digo más interacciones, estas interacciones son no covalentes, funciona como si fuera un velcro, ¿verdad? Hay velcros que son más tupidos, hay velcros que son menos tupidos. Tupidos aquí representaría más interacciones laterales, que entonces hace que la interacción la interacción que pueda ocurrir con la otra célula sea más fuerte. Y esa aglomeración de proteínas en una célula y la otra es regulada. Y una vez se asocian las células entre sí, como vimos, había proteínas adaptadoras aquí y hay proteínas de la matriz extracelular dentro de la célula que también pues conducen o informan a la célula el estado de adhesión. Cuando dijimos, no necesariamente con este tipo de proteínas, pero cuando dijimos que dependiendo de la adhesión entre una célula a otra se podía regular que esa célula se dividiera o no se dividiera, esto podría ser un ejemplo de cómo lo hace.
Un poquito acerca de las proteínas de la matriz extracelular. Están descritas en esta tabla diferentes proteínas de la matriz extracelular. Ya yo mencioné ahorita que vamos a ver proteínas que tienen azúcares, así que por ejemplo, aquí hay un ejemplo, Percalan. No tienen que aprenderse estos nombres, los protoglucanos no tienen que aprenderse los diferentes nombres. Ese es un ejemplo de un protoglucano. También mencioné proteínas fibrosas, y proteínas fibrosas vamos a ver dos tipos. Unas que tienen que ver con la adhesión específica de la célula a la matriz extracelular, que es el último recuadro. Fíjense que son proteínas fibrosas, se llaman de adhesión. Y hay estas dos que voy a mencionar, laminina y fibronectina, son dos de esos ejemplos, que son proteínas de la matriz extracelular que median la adhesión de la célula a la matriz. Y en el panel del centro son proteínas fibrosas, que vamos a ver colágeno y vamos a ver otros ejemplos que también están en la matriz extracelular. Y la matriz extracelular de diferentes tejidos va a tener diferente composición. Estas proteínas son secretadas por las células que están en ese tejido y le dan diferentes características a esos tejidos conectivos. Lo otro que quiero decir es que esta matriz extracelular no está ahí siempre, sino que puede ser remodelada o es remodelada continuamente por las células que están ahí. Y esa remodelación pues va a depender de la función del tejido. La matriz extracelular tiene funciones diversas. Están enumeradas en esta tabla. Algunos de esos ejemplos los vamos a estar viendo en la próxima serie de videos. Específicamente vamos a hablar un poquito de cómo contribuyen a la estructura del tejido y a sus propiedades mecánicas. No vamos a ver Solo voy a dar algunos ejemplos en las próximas plantillas de su importancia durante el desarrollo, porque no vamos a ver ese tema en este semestre. Vamos a ver cómo influyen en la capacidad de una célula para migrar o no migrar. Y voy a mencionar más adelante cómo es que sirven como un depósito para factores de crecimiento y cómo es que activan en algunos casos receptores de señalización. Vamos a tratar de ver esas funciones en las próximas plantillas, en los próximos videos. Un ejemplo muy interesante de la función o de la importancia de la matriz extracelular durante el desarrollo está representado en estas micrografías que son resultado de experimentos en donde se está estudiando el desarrollo de glándulas salivares en embriones de ratón. Esas glándulas tienen que cambiar de forma, así que durante el proceso de desarrollo muchos de los tejidos tienen que cambiar de forma y ese cambio de forma tiene que ver con la interacción entre las células, la matriz extracelular y, como dije, información que se conduce hacia el interior de la célula. Lo que estamos mirando en esta figura, en la parte A, es en ausencia de un anticuerpo que bloquea la interacción entre fibronectina y su adhesión y las células que se adhieren a esa fibronectina. Así que si observamos en el panel B vemos que no ocurrió el cambio de forma que se espera ocurra durante el proceso normal de desarrollo por solo el hecho de que se evitó la relación entre la molécula de adhesión celular, que se llama integrina, a la fibronectina. Así que esas ramificaciones que tienen que ocurrir para formar la glándula no se pudieron dar. Otro ejemplo sumamente interesante está descrito aquí y específicamente en estas imágenes estamos observando el efecto de inactivar genes de algunas de las proteínas de la matriz extracelular
durante el desarrollo de un ratón. Específicamente en el segundo panel vemos que se inactivó el gen para uno de la familia de colágeno, colágeno 2, y en el tercer panel se inactivó el gen que codifica para otra molécula de la matriz extracelular que se llama percalan. Como podemos observar, el desarrollo óseo, que es lo que estamos mirando en estos colores del ratón, ocurrió de una manera completamente defectuosa cuando se interfiere con la presencia de moléculas de la matriz extracelular. ¿Cómo es que esto puede ocurrir? ¿Cómo es que puede afectar la interacción entre la célula y la matriz extracelular a procesos celulares, como vimos en la tabla de las funciones de la matriz extracelular, y el efecto de afectar esta relación, como vimos para el desarrollo de la glándula salivar y el desarrollo del esqueleto del ratón? Pues está resumido en esta plantilla. Como mencionamos y vimos en algunas figuras, las moléculas de adhesión celular, las proteínas de adhesión celular, a través de adaptadores conducen o informan hacia el interior de la célula, que fue la terminología que estuve usando, y conociendo ya el tema de señalización, pues como podemos ver de estos que están aquí en el diagrama, solo podemos reconocer mejor esta cascada que sí la trabajamos. Así que, por ejemplo, esa interacción puede, a través de proteínas sinasas, activar la cascada de Ras-MAPK, como ven ahí, y afectar o no el ciclo celular, su supervivencia, pero a través de otros sistemas de señalización pueden regular la organización del citoesqueleto, migración, vamos a ver un poquito eso más adelante, y regulación de la expresión genética. Otro tema sumamente interesante asociado a la matriz extracelular y su relación con la célula es la capacidad de comunicar información mecánica. Así que lo que estoy diciendo es que las interacciones célula-célula y célula-matriz, estas proteínas pueden transmitir fuerzas mecánicas, y a través de ese sistema o esa relación entre proteínas adaptadoras y sistema de señalización, comunicar esa información a la célula. Y un modelo de cómo pudiera estar ocurriendo eso está descrito en estas dos figuras que están en la plantilla. Un modelo propone que estas moléculas, ambas son moléculas de la matriz extracelular. Recuerden que esto va a estar ocurriendo porque estas moléculas van a estar interactuando con receptores como integrinas que están en la célula. Así que si yo tengo dos células que están deformándose, vamos a usar, aunque vamos a ver ejemplos más específicos, ¿verdad? Para ponerle contexto, vamos a asumir que esta célula son parte de un tejido, y a través de integrinas están asociadas a proteínas como fibronectina, ¿verdad? Que están aquí abajo. Entonces, si ese tejido sufre deformación, por ejemplo, estoy aplicando aquí una fuerza de deformación y deforma el tejido, pues esa fuerza mecánica va a ser transducida o interpretada por la proteína de la matriz extracelular. Así que, como pueden ver, esas proteínas, fibronectina por ejemplo, puede sufrir estiramiento, y ese estiramiento puede exponer lugares de enlace para otras proteínas. Y un ejemplo lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se introduce en el capítulo temprano cuán importante es la matriz extracelular y su relación con la célula en transducir información mecánica.